¿Alguna vez, cuando nos hemos enfrentado a sucesos o eventos de fenómenos aleatorios, nos hemos preguntado cuál es la probabilidad de que al final obtengamos un resultado determinado? Por ejemplo, cuando, cuando lanzamos una moneda, cuando jugamos a los dados, nos hemos preguntado de parte de la moneda cuál es la probabilidad de que esta caiga de cara o sello, o en el caso de los dados, cuál es la probabilidad de que este caiga de un número, por ejemplo 2, 4 o 6. Pues sí, si lo han hecho, nos encontramos frente a probabilidades. Mi nombre es Juan Carlos Yepes, de segundo de bachillerato en Ingeniería Civil, y el tema a tratar en este video es probabilidades. La aplicación, gracias a las probabilidades en nuestra vida cotidiana, es muy amplia. La historia se remota a los antiguos casinos, especialmente en los juegos al azar, donde en los juegos de cartas, cuando escogemos una moneda o algún otro objeto en un espacio con muchos resultados, cuando lanzamos una moneda, cuando jugamos a la ruleta, o incluso cuando queremos saber cuál es la probabilidad de que el día de hoy el clima sea soleado o sea lluvioso. También utilizamos las probabilidades en la demografía, en la medicina. Las probabilidades son una rama de la estadística. Bien, pero antes de estudiar las probabilidades debemos diferenciar claramente entre fenómenos aleatorios y fenómenos deterministas. Los fenómenos aleatorios son definidos como sucesos que, a pesar de realizarlo bajo las mismas condiciones iniciales, el resultado final no se puede predecir, es decir, no sabremos cuál va a ser nuestro resultado final. Por ejemplo, el clima, no sabemos si hoy va a llover o va a ser un día soleado. En nuestra empresa, por ejemplo, no sabemos cuántos productos venderemos el día de hoy. No sabemos cuántos estudiantes nuevos ingresarán a un colegio, o cuando nace un bebé no sabemos si será niño o niña. Por el otro lado tenemos los fenómenos deterministas, los cuales son definidos como un suceso del cual tenemos la certeza de lo que va a suceder bajo las mismas condiciones. Ejemplo, cuando calculamos el espacio de caída que tendrá un objeto, gracias a una fórmula o una ecuación de la física, obtendremos el resultado. Las horas del día, un día siempre va a tener 24 horas, los días de la semana siempre van a ser 7. Sabemos que si llueve y salimos, ¿qué va a pasar? Nos mojaremos, y sabemos que el agua a 100 grados se evapora. Entonces, ¿por qué es importante diferenciar los fenómenos aleatorios de los deterministas? Porque lo que estudian las probabilidades son los fenómenos aleatorios. Estos de aquí, estos de aquí, de esto se encarga la probabilidad. Bien, sigamos. Entonces, la teoría de las probabilidades se ocupa de asignar un cierto número a cada posible resultado que pueda ocurrir en un experimento aleatorio, como ya lo dijimos, con el fin de cuantificar dichos resultados y saber si un suceso es más probable que otro. Entonces, aquí tenemos un avance de ciertos ejemplos de experimentos probabilísticos. Por ejemplo, en una prueba de degustación de un producto, ¿cuáles serían los posibles resultados? Que sea aceptado o rechazado por las personas. En una campaña publicitaria, un artículo, los posibles resultados es que nuestras ventas aumenten, disminuyan o se mantengan iguales. En el estudio de control de calidad de un lote productivo, nuestros posibles resultados es que sea aprobado o no aprobado. Y cuando invertimos en algo, podríamos ganar, recuperar esta inversión o perder. Son experimentos probabilísticos, pequeños ejemplos para entender más este tema. Antes de entrar a los ejercicios de probabilidad, es necesario definir ciertos conceptos que son fundamentales para el estudio de las probabilidades. Entre ellos tenemos experimento aleatorio, espacio muestral, evento suceso y probabilidad de un suceso, que es cómo calcularlo. Entonces tenemos nuestro primer concepto, que es un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es un hecho o acontecimiento cuyo resultado no se puede predecir y solo se conoce una vez que haya ocurrido. Por ejemplo, cuando lanzamos un dado no sabemos de qué lado va a caer. Cuando lanzamos una moneda no sabemos si caiga cara o sello. Y cuando escogemos una bola de un color determinado de un recipiente. Son experimentos aleatorios.
Un espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados al realizarse un experimento. Se representa con la letra S o con el signo de omega. Por ejemplo, ¿cuál sería el espacio muestral de lanzar un dado? ¿Cuáles serían todos los posibles resultados que nos podrían aparecer cuando realizamos este experimento? Este puede caer 1, puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Pueden ser todos los posibles resultados que nos aparezcan al realizar nuestro experimento. Ese es el espacio muestral. Un evento o suceso es una parte o subconjunto del espacio muestral. Se identifica con la letra mayúscula. Ejemplos: cuando lanzamos un dado podemos definir ciertos eventos. Por ejemplo, un evento A es que este sea mayor que 5. Un evento C es que sea un número impar. O podemos definir otro evento, un evento B, que este sea un número par, por ejemplo. Son eventos o sucesos. Bien. Nota: los eventos o sucesos pueden tener un solo elemento, infinidad de elementos o no contener ningún elemento. Bien, ahora tenemos unos datos sobre probabilidades. La probabilidad de un evento, la probabilidad de que ocurra un evento A, siempre se va a encontrar entre el rango de 0 y 1. Bien, la suma de todas las probabilidades de un suceso es igual a 1. Y ahora otro dato es que si buscamos la definición de probabilidad en la Real Academia Española, nos vamos a encontrar con una en particular que nos indica, la 3, que la probabilidad es un proceso aleatorio, razón, si escuchamos razón, es una división entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Entonces, vayamos a esta pequeña fórmula de aquí. Se parece, ¿verdad? Es idéntica. Esta de aquí es la fórmula que la descubrió el famoso Laplace. Y nos va a ayudar a calcular las probabilidades, como ya vamos a ver más adelante, de ciertos eventos. Número de casos favorables de nuestro evento sobre el número de casos posibles. Bien, y finalmente vamos a aprender a calcular la probabilidad de nuestro evento dado. Para calcular nuestra probabilidad, como ya lo dijimos, usaremos la ley de Laplace, que nos indica que para la probabilidad de un evento va a ser la razón entre el número de casos favorables de nuestro evento sobre el número de casos totales. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro evento A, que nos dice que queremos calcular el puntaje obtenido, si el puntaje obtenido al lanzar un dado es un número par. Entonces definimos primero nuestro espacio muestral, que es el símbolo omega. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son todos los posibles resultados que podríamos obtener al lanzar un dado. Y entonces realizamos nuestra pequeña división gracias a la ley de Laplace. Vamos a calcular esta probabilidad de nuestro evento. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Queremos saber si el puntaje obtenido va a ser número par. Primero, ¿cuántos números de casos favorables tenemos? Este es un caso favorable, este es otro caso favorable y este es otro caso favorable, ¿verdad? Nos puede dar 2, que es un número par, 4 o 6. Entonces, ¿cuántos números de casos favorables tenemos? Tenemos 3 números de casos favorables, nos puede dar 2, 4, 6, sobre el número de casos totales, que es 6. Bien, entonces ya aquí he realizado la división. Tenemos 3 números de casos favorables sobre 6 números de casos totales, que nos dará un resultado de 0.5. Y como ya lo dijimos antes, las probabilidades se muestran como porcentajes. Entonces 0.5, ¿cuál es el porcentaje? 50%. Tenemos un 50% de probabilidades de que nuestro puntaje obtenido sea un número par. Y tiene mucho sentido, porque tenemos 6 casos totales y nuestro puntaje obtenido es 3, entonces es la mitad, el 50% en este caso. Bien, ahora tenemos un ejercicio de repaso.
nos dice: calcula la probabilidad de que en una familia de 3 hijos haya 2 niños y una niña. Entonces, para resolver este ejercicio podemos utilizar primero un diagrama de árbol, que es más que nada para tener mejor los resultados, mejor ordenados los resultados. Entonces tenemos tenemos al primer hijo, al segundo hijo y al tercer hijo. El primer hijo puede ser varón o mujer. Los varones, los niños, se van a representar con la letra B y las niñas se van a representar con la letra G. Bien, entonces tenemos el primer hijo puede ser niño o niña. El segundo hijo puede ser también niño o niña. Si es que el primero es niño, el segundo será niño o niña. Y si el segundo hijo es varón, el tercer hijo también puede ser varón o mujer. Y si el segundo hijo es mujer, el tercero puede ser varón o mujer. Del mismo caso, de la misma forma, si el primer hijo es una niña. Entonces, ¿cuál es nuestro espacio muestral? ¿Cuáles son todos los posibles resultados? Todos estos de aquí son nuestros posibles resultados. Estas son nuestras combinaciones, entonces. Niño, 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 niña, niña, niño, niña, niño, y sucesivamente. Este es nuestro espacio muestral. Es muy importante para calcular nuestro ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar el ejercicio? Primero, recordamos el evento requerido. ¿Cuál era el evento requerido? Calcular la probabilidad de que en una familia de 3 hijos hayan 2 niños y una niña. Nuestro segundo paso va a ser determinar el espacio muestral. ¿Cuál es nuestro espacio muestral? Todas las posibles combinaciones, todos los posibles resultados que podemos obtener. Y finalmente, realizar la probabilidad respectiva. Entonces, como tercer paso, realizar la probabilidad respectiva. Ya calculado aquí, tenemos 3 posibles casos: varón, varón, niño, varón, niño, varón y niña, varón, varón. En estos 3 casos se cumple que nuestro evento requerido es que sea 2 niños y una niña. Entonces, gracias a la ley de Laplace, utilizamos la fórmula: 3 casos favorables sobre 8, que es el número de casos totales. Nos dará 0.37 y que luego de haber calculado nos dará un resultado del 37%. Bien, continuamos. Ahora también, como habíamos dicho, las probabilidades son una rama de la estadística, y en la estadística que estudiamos también los conjuntos. Entonces podemos realizar operaciones entre eventos o sucesos. Tenemos la unión, que es un suceso que contiene todos los sucesos elementales de A y B. La intersección, que es un suceso que contiene todos los sucesos elementales que comparten. Perdón, estaban al revés. La unión es un suceso que contiene todos los sucesos elementales de A y B. Intersección contiene todos los sucesos elementales que comparten A y B. Y el complemento, que el complemento de suceso es el resto del espacio muestral, es decir, todos los demás resultados. Tenemos también los tipos de eventos o sucesos. Hay sucesos mutuamente excluyentes, los cuales son aquellos en los que se cumple la característica de que no pueden suceder al mismo tiempo. Es decir, si no pueden suceder al mismo tiempo, es decir, que no van a compartir elementos y por lo tanto en sus intersecciones no tendremos ningún elemento. Bien. Por ejemplo, podemos ver este gráfico. No es necesario que unamos los círculos necesarios porque no van a compartir ningún elemento. Entonces, veamos un ejemplo. Sacar una carta de corazones y una carta de espadas son eventos mutuamente excluyentes, porque las cartas o son de corazones o son de espadas. No pueden ser ambas a la vez. Bien, y es de mucha importancia que veamos esta fórmula que está abajo, que nos indica que en la ley de adición, para sumar, valga la redundancia, sucesos mutuamente excluyentes, vamos a calcular la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B. Ya lo veremos más adelante. Bien, también tenemos
los sucesos no excluyentes, que es cuando dos o más eventos son no excluyentes, cuando la ocurrencia de uno no excluye al otro, es decir, cuando es posible que ocurran ambos a la vez. Y si ocurren ambos a la vez, por lo tanto, ¿tendrán elementos en común? Sí. Veamos un ejemplo. Sea el suceso A, sacar un as de una baraja estándar de 52 cartas, y B, una carta con corazón rojo, calcular la probabilidad de sacar as o un corazón rojo o ambos en una sola extracción. Estos eventos A y B son mutuamente no excluyentes, porque puede sacarse el as de corazón rojo. Porque, ¿qué nos dice? Sacar un as de corazón rojo, y nuestro evento B nos dice sacar una carta con corazón rojo, pero también hay un as de corazón rojo. Entonces, veamos la fórmula para la ley de adición en sucesos no excluyentes, que es esta de aquí abajo. Ya. Entonces, calculamos la probabilidad de 1 más la probabilidad de B y le restamos la probabilidad de la intersección de A y B. Entonces podemos ver el resultado en este cuadrito, ¿no? Aquí tenemos la probabilidad de A, ¿cuál va a ser? 4 sobre 52. La probabilidad de B es 13 sobre 52. ¿Por qué? Porque hay 4 ases en una baraja. ¿Qué nos dice el suceso B? Sacar una carta con corazón rojo. En una baraja de 52 cartas hay 13 de corazón rojo. Y la intersección de A y B, es decir, que salga el suceso A y el suceso B a la vez, va a ser de 1 sobre 52. ¿Por qué? Porque solamente hay una carta que sea as y corazón rojo a la vez. Entonces, en este cuadro aquí tenemos la suma y la resta, son fracciones homogéneas, escribimos el mismo denominador y realizamos las operaciones respectivas en el numerador. 13 más 14, 13 más 4, 17, menos 1 serían 16, y 17 52avos menos 1 sobre 52, que representa la intersección entre el suceso A y B, nos va a dar un total del 30%. Ya. Ahora veamos un ejemplo de aplicación en nuestra vida diaria. Bien, ¿qué dice? Se recolectó información sobre el grado de satisfacción recibido por parte de los clientes del restaurante Café de Tere en sus 3 sucursales. Los datos son los siguientes. Encontramos esta tabla. Tenemos las 3 sucursales, Garzota, Ordesa y Alborada. Y el grado de satisfacción se mide entre alto, medio y bajo. Entonces, primero vamos a calcular la probabilidad del suceso A y luego la probabilidad de la intersección del suceso A y B. Entonces, definamos un evento para la probabilidad de A. Entonces, nos pide que cuando saquemos una encuesta, nos pide calcular la probabilidad de que una persona haya asistido a la sucursal Urdesa. Entonces, nos vamos a la sucursal Urdesa y nos damos cuenta cuántas personas han sido encuestadas. 113, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la ley de Laplace, vamos a poder calcular esta probabilidad. Tenemos 113, el número de casos favorables entre el número de casos totales. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? 341. 113 entre 341 nos da 0.33, que pasado a porcentaje nos dará un 33%. Ahora, calcular la probabilidad de A intersección B, es decir, A y B. Nos dice, calcular la probabilidad de que una persona haya asistido a la sucursal Garzota y su grado de satisfacción sea medio. Entonces, ¿cuántas personas asistieron a la sucursal Garzota? 113. Y nos fijamos también en el grado de satisfacción, medio. Entonces, ¿cuántas personas en total? 32. ¿Entre cuántos? O entre el número de casos totales, entre 32 entre 341 nos dará 0.1, pasado a porcentaje, 10% de probabilidad. Bien, ahora hagamos un ejercicio de intersección. Calcular la probabilidad de A o B. Hagamos una pequeña retroalimentación y recordemos que en la para la intersección habrán eventos mutuamente excluyentes y sucesos no excluyentes. Los mutuamente excluyentes no tendrán ninguna intersección que en los mutuamente excluyentes, los cuales no tendrán elementos que se comparten, y para
mayor facilidad es cuando en un ejemplo, en un ejercicio como el que tenemos ahora, se da entre fila contra fila o entre columna contra columna. Y su fórmula va a ser la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B. Y también tenemos a los sucesos no excluyentes, los cuales sí comparten elementos y va a ocurrir cuando se presente fila contra columna. Y su fórmula va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. A unión B. Ya. Entonces veamos qué nos dice el ejercicio. Queremos calcular ahora la probabilidad de que una persona haya tenido un grado de satisfacción alto o bajo. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos? Esta de aquí. Y como es, en este caso es columna contra columna, alto o bajo, utilizamos nuevamente la ley de Laplace. Y ¿cuántas personas fueron medidas con el grado de satisfacción alto? 218. Entre el número de casos totales, 341, más ¿cuántas personas tuvieron un grado de satisfacción bajo? 41, entre 344, nos dará un resultado de 259 sobre 341, que mostrado en porcentajes muestra el 75%. Ahora un ejercicio de sucesos mutuamente no excluyentes. Nos pide calcular la probabilidad de que una persona haya ido a Urdesa o haya tenido un grado de satisfacción bajo. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Probabilidad de A, que haya ido a Urdesa, ¿cuánto es? 113 sobre 341 más la probabilidad de B, es decir, que haya tenido un grado de satisfacción bajo, que es 41 sobre 341, menos la probabilidad de A y B, es decir, si nos vamos a la tabla vemos que sea Urdesa y bajo, que es 19, Urdesa y bajo, 19 sobre 341, dándonos un resultado de 135 entre 341 y pasado a porcentaje 39%. Bien, ahora finalmente me queda agradecerles a todos ustedes por la atención brindada. Muchas gracias.